Le damos la bienvenida a nuestro primer invitado de la tarde, es Osvaldo Moreno, consultor y analista político. Señor Moreno, bienvenido, gracias por atender esta invitación. Buenas tardes, un gran saludo a la distancia, con mucho gusto atendiendo a NTN 24, la orden. No queremos caer en una obviedad, pero ¿cuál es el mensaje del crimen con el asesinato del fiscal? ¿Cuántas aristas lleva este mensaje? Bueno, primero habría que aclarar que lamentablemente y con tristeza le tengo que decir que no es el fiscal o autoridad de ese tipo que es asesinada en el último año en el Ecuador. Yo creo que, si no me equivoco, habría que corroborar la información que le planteo, ya es el quinto o sexto fiscal, o entre fiscales y jueces, más de 10 que han sido asesinados. Con la particularidad de que el señor que fue asesinado, que creo que se me fue el nombre, llevaba casos, creo que Salazar el apellido, llevaba casos muy emblemáticos y muy importantes que estaban en un proceso de investigación, lo cual obviamente dentro de toda esta situación de inseguridad que el país ha agravado, digamos, la percepción de la ciudadanía, el temor y sobre todo el mensaje que recibimos de que las autoridades que están encargadas de investigar, de juzgar, etcétera, están siendo vulnerables al realizarse un asesinato de esta magnitud con un funcionario que, al margen de su accidente o de su tragedia, era catalogado y era evaluado como uno de los mejores agentes a nivel nacional de la Fiscalía, y créanme que no son muchos de ese nivel. El fiscal César Suárez, ya que nos dice este antecedente, ¿por qué andan los fiscales con casos de esta dimensión sin escoltas, sin seguridad adicional? ¿Un auto blindado le hubiera salvado de este ataque? Bueno, lo que pasa es que, para que tengan un parámetro nuestros hermanos de América Latina y especialmente de Colombia, acá en Ecuador en este momento tenemos una crisis de inseguridad a todo nivel. Por ponerle un ejemplo, los grandes proveedores de blindajes en ocasiones están parados porque no cuentan, y esto con un experto militar se lo podría explicar mejor que yo, no cuentan con la lámina para fusil. O sea, las bandas cuentan con armas largas, no estamos hablando de delincuencia común, asaltantes de bancos, etcétera, que tienen armas cortas. Entonces, ese tipo de armamento que tienen las bandas de delito organizado en nuestro país cuentan con armas largas como fusiles, los cuales requieren de un blindaje especial. Hay ocasiones que los proveedores de blindaje están parados porque no tienen esta materia prima. Un poco como para que hay muchas personas que con sus vehículos blindados terminan siendo víctimas porque no cuentan con esa lámina que resiste 9 milímetros, incluso carabinas, pero no tiene la resistencia, porque un fusil es un arma de guerra, es un arma larga, es un proyectil prácticamente. Usted puede bajarse un avión con un fusil, por un lado. Y por otro, efectivamente, esa es la gran pregunta y el gran reclamo que han hecho sobre todo la justicia, la fiscalía y muchos otros organismos, precisamente la ausencia de protección. Ya le corresponderá en este caso, porque el caso de Villavicencio fue parecido, bueno, digamos que en otro contexto, pero efectivamente hay muchas preguntas que no tienen respuesta todavía de ese magnicidio, pero en todo caso ya le corresponde a las autoridades determinar en caso de existir algún grado de responsabilidad de parte del Estado. ¿Qué sabemos de su trabajo? Nos dice, era de estos agentes muy reconocidos que había avanzado. Más allá de llevar el asalto a TC Televisión, descubrió cosas incómodas. ¿Algo se sabe? Bueno, como usted sabrá, de acuerdo a nuestra legislación, las investigaciones, especialmente en el ámbito fiscal y criminal, son de carácter reservadas. Entonces, decirle yo exactamente qué y por qué sería especular de mi parte. Lo que sí está claro, más allá de yo decirle a usted qué es lo que descubrió, no tengo acceso a esa información, y si la tuviera no le dijera, pero lo que sí está claro son los casos que llevaba. Llevaba casos emblemáticos como el robo de los hospitales, esta toma del canal de televisión. Entonces, es un llamado bastante de atención justamente en este momento en que el Estado está aplicando toda su fuerza, toda su potencia de fuego en una crisis que, bueno, que hay que también reconocer que el presidente Noboa recibió, y que está en este caso aplicando toda la fuerza del ejército ecuatoriano, que no entraba en acción probablemente desde la guerra del Cenepa en el año 95. Para que los grupos hoy nombrados terroristas, tantos como 22, fueran totalmente operativos desde las prisiones, ¿hasta dónde alcanzaba su poder corruptor? ¿A qué instancias oficiales? Bueno, esa es una pregunta interesante que tiene una respuesta, ¿no? Yo creo que este es un problema que tiene distintos frentes y distintos campos de acción. Por ejemplo,
La intervención del ejército ha sido aplaudida, reconocida por la sociedad civil, pero el tema es los resultados en el transcurso del mediano, corto y largo plazo. Es decir, durante el gobierno de Lasso se criticaba mucho la inacción, pero recordemos que hubo muchos instantes en que el ejército tomaba el control de las cárceles, pero ese control pues, duraba 2, 3, 4 días. O sea, lo importante es que se mantenga en el tiempo. Segundo, tenemos que entender que este no es solo un tema de bala, bala y más bala y que se militarice el problema, porque este es un tema del poder civil del Estado. El otro tema clave, creo yo, que también lo ha planteado el presidente de la República, es el hecho de que tenemos que cerrarle, digamos, tenemos que atacar al verdadero origen del reclutamiento de la delincuencia, que es la pobreza extrema. ¿Sí? Ese es otro factor que hay que ver. Y obviamente el otro, que es el más, creo yo, difícil, complicado, es el gran problema que tiene el Ecuador de lavado de activos. O sea, la dolarización es una suerte de becerro de oro de nuestros economistas. Sí, es cierto que nos blinda y nos protege de muchas cosas como la inflación, pero en otros aspectos nos vuelve propensos a lavado. Usted, por ejemplo, en Colombia, en México, en Argentina, abrir una cuenta en dólares dentro de la legalidad es bastante complicado, salvo que sea diplomático. Entonces, aquí hay un problema de lavado de activos, donde se calcula, de acuerdo a la CEPAN, que se lava prácticamente el 5% del Producto Interno Bruto del Ecuador, es decir, 5.000 millones de dólares en el sistema financiero. Entonces, hay distintos frentes que ojalá la estrategia del gobierno, adicional obviamente a poner el orden en las cárceles, en detener a estos delincuentes, que es un poco el tema del problema social que está haciendo la cantera o la planta de recursos humanos del AMPA, que es la pobreza extrema. Y tercero, obviamente, cortar las vías de financiamiento y también no solo los barrios carenciados buscar, a las tropas de la delincuencia, sino también a los grandes financistas, digamos, de estos grupos que ya le corresponde obviamente a las autoridades determinar. En este sentido, ¿tiene cierto beneficio para los delincuentes que esté dolarizado la economía en el Ecuador? ¿Hace que sus tramas sean exitosas en alguna buena parte? Bueno, es que más allá de echarle de culpar o no a la dolarización, es un elemento donde el ingresar, digamos, divisas, usted lo puede hacer desde las fronteras porque es dinero de libre circulación. Yo le pongo un ejemplo personal. Mi esposa es colombiana, por poner un ejemplo. Y para nosotros, fuera de las ciudades grandes como Bogotá o Medellín o Cali, por cambiar un dólar era toda una odisea, por decirle, o abrir una cuenta. Nunca pudimos abrir una cuenta en dólares sin ser diplomáticos. Entonces, efectivamente, la dolarización permite esa permeabilidad de ingreso de divisas, porque el otro gran problema que creo que hay un error de lectura no es el tema de los pasos fronterizos. Que obviamente es mi opinión, creo que es un error pedirle pasado judicial a los colombianos. El problema no son los pasos regulares, porque usted sabe que las bandas de los pasaportes o documentos oficiales emiten una alerta cuando una persona ha sido condenada o lo persigue Interpol. El problema, que no solo es un problema de Ecuador, sino de Colombia, son los pasos clandestinos. Ahí está, digamos, el gran problema de la permeabilidad del Ecuador, porque recordemos que el Ecuador no es un productor de cocaína, el Ecuador es un receptor, es una suerte, digamos, de Amazon, de narcotráfico que distribuye para todo el mundo. Entonces, es un problema. ¿Y a quién le corresponde controlar las fronteras? El Ejército Nacional, que en este momento obviamente está distraído en otras funciones, que es el orden interno. Osvaldo, ¿cuál debería ser el alcance de Estados Unidos en la colaboración para Ecuador? Incluso analistas hablaban de que vuelva la operatividad de sus aviones a la base de Manta. Me lo dijo el expresidente Jamil Mahuad, dice, no afecta a la soberanía porque es una base ecuatoriana, pero se permitía que aviones estadounidenses. Vamos, ¿a qué grado agentes de la DEA también se puede? Mire, esa es una muy buena pregunta que ha generado un debate y ha generado una discusión. Si usted a mí me pregunta, yo creería que más no es que, a ver, la cooperación internacional es importante, eso creo que es fundamental, venga de Rusia, venga de China, venga de Estados Unidos, de donde venga, ¿ya? Pero hay que entender que este problema lo van a resolver los ecuatorianos, no lo van a resolver los gringos, los rusos, los chinos, etc. Entonces, desde mi punto de vista, creo que la cercanía y el trabajo con Colombia, que vivió este problema o lo vive, porque hay que entender que el crimen organizado no desaparece. El crimen organizado se controla de alguna forma. Entonces, desde mi punto de vista, creo que debería haber una cooperación más cercana con Colombia. Y yo fui bastante, bueno, no crítico, pero sí hice la observación al gobierno nacional. Me parecía un error crearse un impasse con Colombia, justamente en este momento que si a Petro le da la gana nos baja el break, como decimos acá, y nos quedaríamos sin energía incluso. Entonces, la cooperación con Estados Unidos es como lo que tiene que ser cooperación. Pero un plan Ecuador, plan Colombia, yo creo que sería lo que pasó en Colombia. Colombia es el mayor productor del planeta de cocaína.
con algunos, digamos, militares y con la intervención norteamericana. Creo que la intervención norteamericana tiene que ser en función de cooperación internacional. Creo que debe haber un acercamiento mayor con Colombia. Tiene la experiencia, la inteligencia y el recurso humano. Y adicional a eso, creo que la base de Manta, de alguna forma, si usted revisa los indicadores más allá de las opiniones, a partir de la salida de esa base Manta, la inseguridad en nuestro país de 17 muertes violentas baja a 6 en el año 2017, que fue hasta el último año que tuvimos las cifras más bajas. Sumado a que hay varios países, que es como el debate de la extradición. O sea, son medidas accesorias al final del camino, pero definitivamente la base de Manta, al menos en función de los datos, no aportó mayormente, digamos, en el control del narcotráfico, y todo lo contrario, era cuando más cantidades de drogas se incautaban y cuando mejor estuvieron los parámetros de seguridad. Adicional a que nuestra Constitución lo prohíbe expresamente, pero eso no nos exime obviamente de la cooperación internacional, que es fundamental, y vamos a apuntar más a Colombia que a Estados Unidos. Ahí las precisiones. Osvaldo Moreno, consultor y analista político, muchísimas gracias por estos minutos que nos regaló. Hasta pronto. Siempre a la orden, un gusto.